El día 18 de noviembre, a las 18:30, un frío seco propio del otoño madrileño se colaba por las rendijas de los rascacielos. La rabia, más que el frío, era lo que mantenía despierto y ardiente a don Antonio López. Sentado en su sillón ejecutivo de cuero italiano, contemplaba la ciudad que se iluminaba a sus pies desde la cúspide de López Anijos Consultores, en el señorial barrio de Chamberí. Antonio, un hombre de 50 años, cuya trayectoria empresarial era tan pulcra como su traje de sastre, que había costado una fortuna en la calle Serrano, se sentía traicionado hasta la médula por un detalle materialmente insignificante, pero moralmente demoledor: la desaparición de 50 euros de su cajón de gastos menores. En ese despacho, un santuario de contratos multimillonarios y una fortuna amasada con esfuerzo y, a decir verdad, mucha negación, el principio de orden y honestidad era intocable. Antonio había construido su vida sobre la idea de la impecabilidad, la misma que había exigido a María González, su asistenta, durante los últimos 20 años. Antonio había llegado a Madrid desde un humilde pueblo de Cáceres a los 16 años, becado, brillante y, sobre todo, abrumado por la vergüenza. Dejó atrás a Antonito Fernández, el hijo de una madre soltera y costurera, para crear al triunfador, al huérfano genial don Antonio López. Su pasado se convirtió en una pesadilla que la ambición se encargó de enterrar. Se casó con Sofía Ortega, cuyo apellido abría puertas en la alta sociedad madrileña, consolidando su nueva identidad. El único eslabón con su origen, el que él creía haber encadenado, era María. Cuando, hacía 2 décadas, ella lo había buscado en Madrid, tras seguir su ascenso en las revistas económicas, Antonio, con el corazón blindado por el miedo al juicio social, le había ofrecido trabajo como asistenta en su casa y en su oficina. La condición fue un silencio eterno. Ella fingiría ser una extraña. Él fingiría no reconocer a la mujer que le había dado la vida. Le pagaba 800 euros al mes en negro, una cifra que consideraba generosa para su puesto, pero que, como bien sabía su abogado, aunque lo ignorara deliberadamente, rozaba la ilegalidad en España por la falta de cotizaciones y por estar muy por debajo del costo de vida de la capital, lo que la dejaba totalmente desamparada por el sistema de protección social. El empresario, con el teléfono en la mano, se preparó para la gélida llamada de despido. En su mente repasaba la trayectoria de María. 67 años llevados con dignidad, siempre vestida de negro. Nunca una queja, nunca una baja, nunca una mirada de reproche. Solo silencio y trabajo. Un recuerdo, fugaz y casi borroso, le asaltó. El aroma a lavanda de las manos de María cuando le vendaba las rodillas raspadas de niño. Rápidamente lo desterró. La rabia por los 50 euros faltantes era su armadura. Marcó el número. El tono sonó 3 veces. Pero el destino, o la providencia en este caso, tenía preparado un giro milagroso. La voz que respondió no fue la de María, sino la de Elena, su hija de 9 años. «Papá, ¿por qué llamas a casa de la abuela María?» La pregunta inocente no solo detuvo el proceso de despido en seco, sino que desmanteló 20 años de mentiras en un segundo. Antonio sintió que la sangre se le helaba. Elena, su hija, su mayor orgullo, estaba en la casa de la mujer que él renegaba. La niña, ajena a la tormenta que desataba, explicó con su alegría característica que la abuela la ayudaba con los deberes de inglés cuando la canguro oficial no podía. Durante meses, Elena, buscando un calor que no encontraba en la perfección aséptica de su mansión de 10 millones de euros, había encontrado refugio en la casa modesta de Vallecas. Allí, en ese piso sencillo pero inmaculadamente limpio, había descubierto a la abuela,
que su padre le había ocultado. La revelación fue gradual, un tapiz tejido por la paciencia de María y la perspicacia infantil de Elena. María le enseñaba a coser, le contaba historias de un niño brillante que había dejado Cáceres para conquistar el mundo, y le mostraba fotos que Antonio creía que habían sido reducidas a cenizas hacía mucho. Elena, con una naturalidad que desarmaba, empezó a narrar las actividades compartidas. Le contó a su padre cómo la abuela María le había enseñado el punto de cruz, el mismo que le había enseñado a un niño especial hace muchos años. Un niño que, según la niña, era idéntico a Antonio de mayor. Habló de una foto en la mesilla de María, la de un adolescente de mirada ambiciosa, que su abuela besaba cada noche, pidiéndole al cielo que lo protegiera y le diera paz, una súplica que, a ojos de la abuela, era un pequeño milagro diario. Elena mencionó las cartas, miles de ellas, guardadas en una caja de lata oxidada, que comenzaban con un «hijo mío» y que contenían 20 años de amor maternal no correspondido. La revelación impactante sobre los 50 euros no vino con vergüenza, sino con la lógica implacable de la bondad. Elena explicó que había notado que la abuela María a menudo se saltaba comidas y tosía mucho. La niña, que lo tenía todo y no entendía la carencia, había espiado a su abuela contando monedas en secreto para comprar pan. Al ver la receta de los carísimos fármacos para el corazón sobre la mesa, Elena, con una determinación que le venía de su abuela, no dudó. Había cogido los 50 euros del cajón de su padre durante la última visita de María a la oficina, no para malgastarlos, sino para comprar la medicina que su abuela, con su salario de miseria, no podía permitirse. El robo, que iba a costarle el empleo a María, fue de hecho un acto de amor sacrificial, que salvó a su madre de un cese de sus funciones vitales. Antonio, que se preciaba de su astucia para los negocios, se dio cuenta de que su hija de 9 años le había dado una lección de humanidad que valía más que todos sus millones. El torrente de revelaciones de Elena no se detuvo. Contó que había visto a María llorar mientras limpiaba los marcos de plata con las fotos de la familia López Ortega en la chimenea, y que la había oído rezar por él cada noche, pidiendo solo un abrazo antes de que su vida llegara a su fin. Antonio se dio cuenta, con una claridad dolorosa, que la enfermedad de su madre no solo era cardíaca, sino que había sido alimentada por 2 décadas de rechazo y humillación. Su propia ambición, la que lo había encumbrado, había estado ceifando lentamente la vida de la mujer que más lo amaba. El giro milagroso se manifestó en la respuesta instintiva y visceral de Antonio. Al colgar, se desplomó en el sillón, pero en lugar de la desesperación, sintió un impulso incontenible que era un verdadero milagro de la conciencia. La imagen de Ricardito Fernández, el niño asustado de Cáceres, miró al exitoso don Antonio López, el empresario de Chamberí, y le ordenó actuar. Se levantó de golpe, fue al ventanal, y en lugar de ver al triunfador, vio al hijo que había renegado. Un profundo suspiro de 20 años de mentiras se liberó de su pecho. Cogió el teléfono de nuevo. Esta vez, la llamada no era para despedir a su madre, sino para buscar la redención. La voz de María, al contestar, sonaba más cansada que nunca. El silencio que se prolongó era denso, lleno de todo lo no dicho. Fue María quien lo rompió con esa voz que él había intentado olvidar, la misma que le cantaba nanas y le prometía que sería alguien importante. No había resentimiento, solo un cansancio infinito y la inmensidad de un amor que ni 2 décadas de rechazo habían podido extinguir. Antonio no pudo articular una disculpa, sino una orden, dirigida a sí mismo y al universo. Tenía que verla. Tenía que ir a su casa. Sin dudarlo un segundo, tomó las llaves. El Bentley de Antonio, una mole de lujo alemán,
parecía un diamante caído en el barro entre los bloques de viviendas modestas de Vallecas. Por primera vez en 20 años, Antonio iba a casa de su madre, no como empleador, sino como hijo. Subió los 3 tramos de escaleras sin ascensor, sintiendo el peso de cada peldaño como un castigo por su arrogancia. Tras la puerta chirriante de la 3ª planta, la vida humilde de María era un reproche silencioso. 2 habitaciones modestas, amuebladas con lo justo, limpias con un esmero casi enfermizo. Elena estaba allí, en la cocina, haciendo los deberes bajo la luz tenue de una bombilla desnuda. Al ver a su padre, corrió a abrazarlo con la alegría inocente de quien ve a un padre que ha llegado a casa. María, junto a los fogones, removía un guiso que olía a dignidad y escasez. El piso era un museo de la vergüenza de Antonio. En las paredes, las fotos de él adolescente. En un rincón, la vieja máquina de coser que le había ceifado la vista a su madre. Sobre la mesa, las medicinas del corazón que Elena había comprado con los 50 euros. Antonio vio las facturas, la nevera casi vacía. Se dio cuenta de que mientras él gastaba más en una cena de negocios que el sueldo anual de María, ella luchaba por sobrevivir a su propia salud delicada. El silencio se volvió insoportable, hasta que Elena, con la inocencia que rompe las barreras de los adultos, preguntó de nuevo, ¿por qué papá nunca había dicho que la abuela María era su mamá? La pregunta, que siempre buscaba una respuesta milagrosa, finalmente la encontró. Antonio miró a su madre, realmente la miró y vio que el dolor del rechazo la había envejecido más que el tiempo. María, con una compostura que era su armadura, mandó a Elena a su cuarto. A solas, la verdad salió a borbotones, pero con una serenidad impresionante. María relató cómo había aceptado servirle para estar cerca, esperando cada día el reconocimiento, un gesto. Y entonces llegó la segunda revelación impactante, otro giro milagroso que, aunque doloroso, limpiaría el camino hacia la verdad total. María reveló que Sofía, su esposa, lo sabía todo desde hacía años. Sofía había encontrado pruebas y había entendido la farsa, pero en lugar de exponerlo, había elegido el silencio a cambio de su propia libertad. Libertad para tener amantes, libertad para gastar sin límites, lo que convertía su matrimonio de fachada en un acuerdo mercantil tácito, legalmente vulnerable ante un posible proceso de nulidad o divorcio en España por vicio en el consentimiento. Este descubrimiento, aunque hiriente, fue un acto milagroso, pues le demostró a Antonio que la base de su vida era una mentira, liberándolo para reconstruir la verdad. María continuó revelando que Sofía la visitaba en secreto, no para humillarla, sino para entender, creando una alianza silenciosa entre las 2 mujeres, ambas víctimas del miedo y la ambición de Antonio. La niña, Elena, fue la verdadera heroína, notando el parecido, la familiaridad de María con la casa, el amor en sus ojos. Elena había creado el puente, la conexión que él había cortado. Finalmente, María le mostró la caja de hojalata, un tesoro de recuerdos, cada un fragmento de la vida que él había querido borrar, y el cuaderno de las cartas no enviadas, 20 años de amor silenciado. Leyó la de su boda, donde María confesaba haber limpiado la iglesia antes de la ceremonia para verlo casarse, llorando escondida. Y la del nacimiento de Elena, donde se hizo pasar por enfermera para ver a su nieta, notando el lunar detrás de la oreja, idéntico al de Antonio de niño. En ese instante, Elena reapareció en la puerta, con la candidez que lo cambiaría todo. Preguntó si podían cenar 3 juntos, como una familia de verdad. Las palabras fueron el milagro final, el catalizador. Antonio, por primera vez desde los 16 años, se echó a llorar, soltando el peso de 2 décadas de mentiras. María se acercó, vacilante, y al poner una mano en su hombro, el empresario se derrumbó. Elena se unió al abrazo,
creando un círculo de 3 generaciones que debió existir siempre, un milagro de amor y perdón en una cocina pobre. Antonio tomó una decisión. Sacó el teléfono e, ignorando la hora, llamó a su abogado, ordenando con voz firme preparar el reconocimiento oficial de su madre y una pensión vitalicia sustancial. Luego llamó a Sofía. La conversación fue breve y de manera milagrosa ella se mostró aliviada. Su matrimonio farsa podía terminar. Esa noche cenaron juntos, tortilla de patatas y pan duro. Sabía a más amor que cualquier plato de lujo. Antonio, al ver a María servir la cena con los mismos gestos cariñosos de su infancia, vio el amor incondicional que ni 20 años de rechazo habían podido ceifar. Después de cenar, mientras Elena dormía en el sofá, hablaron hasta el amanecer. Antonio confesó su miedo, su vergüenza, y María su perdón. El pacto final era que María se mudaría a la mansión, no como asistenta, sino como abuela de Elena y madre de Antonio, y que la verdad sería la nueva base de su vida. La esperanza de un futuro auténtico había sustituido al miedo. Un nuevo capítulo se abría, uno donde la verdad era la base de su éxito y el amor, el único tesoro verdadero. El sol de la mañana se filtraba tímidamente por las ventanas del pequeño piso de Vallecas, iluminando el polvo en suspensión, pero revelando, paradójicamente, una claridad que no existía en la opulenta mansión de Chamberí. Antonio se encontraba sentado a la mesa de la cocina junto a María, bebiendo un café humilde que le supo a redención. Elena dormía plácidamente en el sofá desgastado, con una sonrisa de paz que solo los niños que han presenciado un milagro pueden exhibir. La noche se había consumido en lágrimas y confesiones, 2 décadas de silencio desmanteladas por la pregunta inocente de una niña. Antonio había confesado el terror que lo había impulsado a renegar de ella, el miedo a la pobreza, la vergüenza de su origen, el pánico a no ser digno de la élite madrileña. María, por su parte, le había ofrecido un perdón que era un bálsamo sanador para su alma herida. El primer acto de este nuevo capítulo milagroso fue la llamada de Antonio a su abogado, don Jaime, a altas horas de la madrugada. Con la voz firme de quien ya no teme a nada porque ha perdido su mayor miedo, ordenó el reconocimiento oficial de María como su madre ante el registro civil, un trámite que, aunque puramente formal tras la confesión, era vital para sellar la verdad. Además, exigió que se prepararan los documentos para una pensión vitalicia que no solo cubriera sus necesidades, sino que constituyera una indemnización justa por los 20 años de trabajo precario y no declarado. «No quiero que vuelva a faltarle un medicamento, ni un plato de comida», había dicho Antonio, con una contundencia que sorprendió incluso al curtido abogado. Don Jaime, con la discreción que solo la fidelidad y el interés profesional pueden garantizar, se comprometió a gestionar la situación con la máxima cautela legal para evitar cualquier escándalo público que pudiera ceifar la reputación de López Anijos Consultores, aunque Antonio ya había decidido que la verdad, por dolorosa que fuera, sería su nueva bandera. La conversación con Sofía, su esposa, fue el siguiente paso, un acto necesario pero doloroso. Antonio la llamó a su móvil, sabiendo que estaría en un viaje de negocios, que gracias a las revelaciones de María, ya no creía que fuera estrictamente laboral. La voz de Sofía al otro lado sonó cautelosa, pero al oír a Antonio mencionar a María, se instaló un silencio diferente, no de negación, sino de reconocimiento. Antonio fue directo. «Sofía, ya lo sé todo. Elena está aquí con María, mi madre. Nuestro matrimonio, que ha sido una farsa durante 20 años, ha terminado». Para sorpresa de Antonio, Sofía no opuso resistencia, sino que mostró un alivio casi palpable. «Me alegro de que la verdad te haya alcanzado, Antonio»,
respondió con una frialdad que confirmó la revelación de María. Acordaron un divorcio de mutuo acuerdo, una solución positiva y milagrosa que evitaba un juicio mediático y la exposición innecesaria de Elena. Sofía mantendría un nivel de vida acomodado y Antonio obtendría la libertad para construir un futuro auténtico. Lo más importante era que Elena tendría la verdad y dos padres y una abuela, liberados de la cadena de mentiras, lo cual es siempre la prioridad legal y emocional en España en casos de separación con menores. Mientras Antonio organizaba la nueva vida, María se dedicó a un milagro personal. Empezó a preparar sus pertenencias para la mudanza a la mansión de Chamberí, pero se negó rotundamente a tirar sus muebles viejos. Estos muebles han visto crecer a mi hijo Antonio. Son mi historia, y si voy, van conmigo. Antonio, que un día se habría avergonzado de la sencillez de esos objetos, ahora los veía como reliquias sagradas. Alquilaron un camión de mudanzas que contrastaba cómicamente con la fachada de la mansión. Y 2 días después, María se instaló. La suite de invitados, con vistas a un jardín impecable, fue amueblada con la cama sencilla de María, la vieja cómoda, y por supuesto, la máquina de coser. Elena, con su alegría desbordante, ayudó a su abuela a desempaquetar, ignorante de la fortuna que representaba la casa que ahora compartirían, y feliz de que su abuela estuviera allí por fin, oficialmente. El primer día de María en la mansión fue un desafío y una victoria milagrosa para Antonio. El personal de la casa, acostumbrado a la rigidez y al protocolo, se quedó mudo al ver a la nueva invitada. Antonio reunió a todos en el salón, incluyendo a la nueva asistenta, y con una voz que no admitía réplica, anunció: «Ella es María González. Ya no es una empleada, es mi madre, y a partir de hoy es la abuela de esta casa. Cualquier falta de respeto o desprecio hacia ella será considerada una ofensa personal y tendrá consecuencias inmediatas». Este gesto público no solo afirmó el nuevo estatus de María, sino que liberó a Antonio de la última atadura de su vergüenza. El personal, viendo la firmeza y la emoción genuina en los ojos de su jefe, respondió con un respeto inmediato y profundo. El gran milagro de este capítulo fue la curación de María. Con la pensión sustancial y el acceso a la mejor sanidad privada de Madrid, pagada con creces por Antonio, su enfermedad cardíaca, que había sido agravada por el estrés y la precariedad, comenzó a remitir. El especialista que la examinó se sorprendió del cambio radical. «El estrés y la ansiedad son el peor veneno para el corazón, señora González. Ahora que su alma está en paz, su corazón responde». María, que había estado cerca de un cese de sus funciones vitales debido a la falta de medicinas y el exceso de trabajo, floreció. Dejó de toser, su piel recuperó un brillo saludable y sus manos, aunque marcadas por los años de costura y limpieza, se volvieron más suaves. 6 meses después, la mansión era irreconocible. El olor a pimentón de la Vera y a guisos de Cáceres había reemplazado al del catering aséptico. Los domingos se convirtieron en el día sagrado de las tradiciones. María cocinaba platos de su tierra, y Elena, sentada a su lado, escuchaba las historias del pueblo extremeño que Antonio había renegado. Antonio, al probar de nuevo el sabor de las migas de su infancia, sentía cómo un recuerdo feliz borraba un recuerdo doloroso. Cada bocado era un acto de redención culinaria. La transformación de Antonio fue igualmente milagrosa. En el ambiente empresarial, donde la noticia de su divorcio y el descubrimiento de su madre humilde se había filtrado, se esperaba un desplome. Pero ocurrió lo contrario. En lugar de negarlo, Antonio decidió enfrentarlo. En una conferencia económica crucial, en lugar de hablar de cifras, compartió la historia de su origen.
Contó cómo su madre, con una voluntad de hierro y sacrificios indecibles, lo había criado sola y cómo él, por miedo, la había humillado. Mi empresa ha facturado millones, pero la verdadera lección de vida me la ha dado mi madre. La mujer que limpiaba mis despachos por 800 euros. El éxito sin raíces y sin amor es un castillo de arena. Su discurso conmovió a la audiencia. Lejos de ser ceifado por el escándalo, Antonio fue respetado por su honestidad y coraje. La imagen de López en Hijos Consultores se humanizó, atrayendo a clientes y partners que valoraban la autenticidad y el compromiso social. El evento más milagroso de esta fase fue la creación de la Fundación María González. Antonio dedicó un porcentaje significativo de sus acciones a establecer la fundación, cuyo objetivo era apoyar a madres solteras de Extremadura y otras regiones pobres de España para que pudieran estudiar o emprender, evitando que otras mujeres tuvieran que pasar por el calvario de María. En la inauguración, ante la élite madrileña, Antonio presentó a su madre. María, elegantemente vestida pero con una sencillez innegociable, subió al estrado. No habló de dolor, sino de la fuerza del perdón y de cómo el amor de una madre es el capital más valioso. Su discurso fue un torrente de dignidad que arrancó aplausos genuinos, incluso de los más cínicos. Elena, esa noche, leyó un poema que había escrito para su abuela, hablando de manos que huelen a jabón y a sueños, y de raíces extremeñas que finalmente florecían en Madrid. El tercer milagro de este capítulo fue la restauración de la relación paterno-filial entre Antonio y Elena. Antonio, liberado del peso de la mentira, se convirtió en un padre presente y cariñoso. Ya no solo se preocupaba por el colegio internacional, sino por las historias de su hija, por el punto de cruz que María le enseñaba. Los tres se sentaban juntos en el jardín, bajo la pérgola de jazmines que María había plantado, uniendo el pasado, las raíces de Cáceres, con el futuro, la educación de Elena. Un día, mientras Antonio las observaba, se dio cuenta de que su hija había heredado las manos hábiles y la paciencia de María. En ese momento, comprendió que el verdadero patrimonio no eran los millones, sino esa continuidad de sangre y tradiciones que casi había roto. El divorcio de Antonio y Sofía se firmó de mutuo acuerdo, sin conflicto. Sofía se mudó a Marbella con su último compañero. Y aunque la relación con Elena se mantuvo cordial, la niña estaba compensada por tener por fin una familia auténtica y verdadera. El miedo que había sido el motor de la vida de Antonio se había disipado como la niebla al sol. Había elegido la verdad, y la verdad, contra todo pronóstico empresarial y social, lo había salvado. Antonio comprendió que el éxito construido sobre la negación es un espejismo. Su historia se convirtió en un testimonio de que nunca es demasiado tarde para enmendar un error, y de que el amor de una madre es la fuerza más poderosa del universo, capaz de obrar el milagro de la redención, incluso después de 20 años de silencio y desprecio. La serenidad se instaló en el corazón de Antonio. Un nuevo negocio multimillonario, que había estado esperando su aprobación, lo llamaba, pero él miró la pantalla de su móvil, la apagó y la puso a un lado. Algunos negocios podían esperar, el tiempo con su madre y su hija no. Había perdido 2 décadas, no perdería ni un minuto más. 6 meses después de aquella noche transformadora en Vallecas, la mansión de Chamberí había dejado de ser un mausoleo de lujo y se había convertido en un verdadero hogar, un santuario de afectos recuperados. El ambiente se sentía más ligero, casi milagroso. María se había integrado completamente, no como una invitada, sino como el eje vital de la casa. Su suite con vistas al jardín, amueblada con sus viejos y queridos muebles, era el rincón más visitado. Elena pasaba allí las tardes, aprendiendo el arte de la costura de su abuela.
Los hilos y las telas, antes asociados al sacrificio y la pobreza, ahora representaban la continuidad y la sabiduría de las raíces. Antonio, liberado del peso de 20 años de mentiras, era un hombre diferente. Su rostro, antes tenso por la ansiedad de mantener la farsa, se había suavizado. El dinero, que había sido su Dios, se había transformado en una herramienta para el bien. López Nijos Consultores no solo no había sufrido por la verdad, sino que se había revalorizado moralmente. Antonio había adoptado la honestidad radical como filosofía empresarial. Contaba abiertamente la historia de su madre, no con vergüenza, sino con un orgullo renovado que humanizaba la marca. Los clientes y partners respetaban su coraje. La vieja guardia empresarial madrileña, que había crecido con él, aunque al principio murmuró, terminó rindiéndose ante la evidencia de un hombre que había elegido el amor sobre el ego. El gran milagro de esta etapa fue el florecimiento absoluto de María. El descanso, la dieta equilibrada y la atención médica de primer nivel obraron una auténtica curación en su salud cardíaca. El médico, que 6 meses antes había temido por su vida debido a la severa precariedad, ahora hablaba de una recuperación notable. El corazón se ha sanado con el único remedio que la ciencia no puede recetar, Antonio: el perdón y el amor, le dijo el cardiólogo a Antonio, resumiendo el milagro que la Fundación María González estaba a punto de expandir. La fundación se convirtió en la misión de vida de Antonio. Había transformado su vergüenza en un motor de ayuda, un acto de restitución masivo. Establecida con un capital inicial sustancial, la fundación se centró en becar a madres solteras en Extremadura y Andalucía, donde la situación de precariedad era similar a la de su madre, proporcionando apoyo financiero, guarderías y formación. En un año, la fundación había ayudado a 125 mujeres a retomar sus estudios o lanzar pequeños negocios, creando un círculo virtuoso de dignidad y empoderamiento. El evento de gala para recaudar fondos de la Fundación María González, celebrado en la propia mansión, fue el escenario de la consolidación social del nuevo Antonio. Toda la alta sociedad madrileña asistió, ansiosa por conocer a la mujer que había salvado el alma del empresario. María, con un sencillo vestido, rechazó las joyas caras que Antonio quiso regalarle, eligiendo un collar de perlas que había comprado ella misma con su primer sueldo digno. Cuando Antonio subió al escenario para presentar a su madre, su voz se quebró de emoción. Ella no es solo mi madre, es la prueba viviente de que el éxito construido sobre la negación de nuestras raíces es un castillo de arena. Ella es mi verdad. María subió al estrado. Habló con la misma dignidad que había usado para limpiar suelos, pero con una autoridad moral innegable. Habló del perdón, de la fuerza que reside en el origen humilde y de cómo la verdadera riqueza reside en la capacidad de amar sin condiciones. Su discurso fue tan poderoso que no solo conmovió, sino que inspiró una oleada de donaciones y compromisos de la élite empresarial para apadrinar a más mujeres. Ese fue un milagro de empatía que Antonio jamás habría logrado con un discurso sobre finanzas. La guinda del acto fue Elena. La niña, con 9 años de sabiduría emocional, leyó un poema que había escrito, Las manos de mi abuela. Hablaba de manos que olían a jabón y a tierra, manos que cosían sueños y que en lugar de cadenas tejían alas. Era el epítome de la redención familiar. Antonio y María se miraron, las lágrimas en los ojos, viendo en Elena el puente perfecto entre el pasado doloroso y el futuro prometedor. En cuanto a Sofía, el divorcio se desarrolló con la máxima cordialidad. Ella se mudó definitivamente a Marbella, libre de la farsa matrimonial, y mantenía un contacto cariñoso, aunque distante, con Elena. La niña, con la resiliencia infantil, aceptó la separación, sabiendo que su padre y su abuela
le ofrecían ahora un amor transparente y honesto. De manera milagrosa, la ruptura trajo paz a todos. Los años siguientes se convirtieron en un dulce fluir de tradiciones y crecimiento. La mansión era un centro de encuentros familiares y sociales. María, por fin, podía abrazar a su hijo y a su nieta abiertamente. Los domingos, Antonio, sentado junto a su madre y su hija en la cocina, redescubría los sabores de Extremadura, cada bocado un recuerdo feliz recuperado. 10 años después de la noche de la revelación, María falleció serenamente mientras dormía en su cama de la mansión, sosteniendo las manos de Antonio y Elena. No hubo sufrimiento, sino un paso dulce hacia el descanso eterno. Había vivido 10 años de felicidad plena, rodeada del amor que siempre mereció. Su tránsito final fue un acto de paz y bendición. Su funeral fue un evento insólito. A él asistió la élite de Madrid, pero también gente humilde de Vallecas y de su pequeño pueblo en Cáceres. Al fundar su primera gran empresa de innovación, la llamó Fernández López Consultores, uniendo los dos apellidos Fernández, la humildad y el origen de María, y López, el éxito y la ambición de Antonio, sellando la paz familiar de manera permanente. La mansión de Chamberí se transformó en la sede permanente de la Fundación María González. En el jardín, bajo la pérgola de jazmines que ella plantó, Antonio mandó erigir una discreta estatua de su madre, retratada mientras cosía con una sonrisa de paz. Es un monumento no a la riqueza, sino a la dignidad y al amor incondicional. Cada mañana, antes de ir a su despacho, Antonio, ya un hombre de más de 60 años, se sienta junto a la estatua de su madre. La toca y le susurra: «Gracias, mamá, por salvarme de mí mismo. El amor es el único negocio que siempre acaba bien». Elena, ahora al frente de su propia empresa y miembro vitalicio del Consejo de la Fundación, mira la estatua y comprende el milagro que unió a su familia. Ella lleva con orgullo el apellido Fernández, sabiendo que sus raíces de Cáceres son sus alas en Madrid. La historia de Antonio y María es un recordatorio vivo en el mundo empresarial madrileño. La verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en los afectos auténticos. Y que a veces hacen falta 50 euros robados por una niña para salvar no solo la salud de una abuela, sino el alma de un hombre y el destino de una familia. Es un final feliz, inspirador y esperanzador, donde el amor de una madre, más fuerte que el orgullo y el dinero, triunfa eternamente. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.